Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de Nos Toca Hablar. Hoy nos acompaña un joven que no esperó tener todos los recursos suficientes para empezar a cambiar su realidad. Él, y como muchos jóvenes que migran a la ciudad de Lima, vino con un propósito: dejar huella. Ha recorrido decenas de colegios, instituciones y organizaciones, tanto nacionales como privadas, hablando de empleabilidad y emprendimiento, con jóvenes en etapa escolar que hoy lo reconocen como su líder y como su mentor. Su historia es una prueba viva que el liderazgo se ejerce con pasión, con coraje y sobre todo con causa. Él es un recordatorio que los cambios reales empiezan desde las cosas pequeñas, como una charla en un aula o con de repente personas que no están dispuestas a hablar. Nos deja claro que el liderazgo juvenil no es el futuro, sino el presente. Si él lo logró desde viniendo, donde muchas veces se piensa que no existen los sueños, ¿qué es lo que nos faltaría a nosotros para empezar a creer en sí mismos? Hoy nos acompaña Yamil Castañeda. Bienvenido, Yamil. Hola Grecia, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz de estar aquí en este espacio, sobre todo que hayas tenido esa consideración de que también mi voz sea escuchada y sobre todo me emociona bastante todo lo que decías al inicio y yo creo que solamente es un inicio, digamos, ¿no? Me emocionaba bastante todo lo que decías y creo que va a ser un excelente espacio. Excelente, Yamil. Encantados de tenerte aquí en este espacio y nos toca hablar. De hecho, ya hemos tenido un preconversatorio en donde hemos podido conocer un poco más. También conozco acerca de tu carrera, de todo lo que has venido haciendo durante este tiempo, el liderazgo que vienes ejerciendo. Y eso es lo que yo quiero visibilizar con este programa, ¿no? Con este programa digital. Entonces, em, sé también de que ha habido un contraste en ti desde que iniciaste esta labor, ¿no? Desde venir de provincia y tu paso hacia Lima. Y me contabas que pues no es fácil tener que dejar desde donde tus raíces o a tus padres para venir aquí y dejar un legado. Cuéntame ese inicio, cómo es que decidiste venir aquí, cómo es que le dijiste de repente a tus padres, yo quiero ir allá, pero quiero ir por algo positivo y que en algún momento pueda venir aquí a mi provincia y ustedes me reconozcan. Yo creo que a donde vayamos siempre estamos dejando un pedacito de nosotros, buen impacto o mal impacto siempre lo hacemos, pero digamos lo que ha sido mi historia hasta ahora, yo recién tengo 25 años, ha sido mucho gracias a mis papás, gracias a todas las personas que estuvieron siempre alrededor. Entonces, sí cuesta mucho dejar el lugar donde tú eres, donde has nacido, has crecido, tus primeros años de vida. Yo soy del sur de Ayacucho, de la provincia Paucar del Sarazara, en el distrito San José de Usua. Tiene aprox 250, 260 votantes. Es un distrito bien pequeño y yo crecí rodeado de las chacras, los animales, iba a diferentes lugares digamos, del pueblo, conociendo cada rincón y siendo parte de ese día a día, ¿no? Y yendo al colegio con, o sea, compañeros que a veces no tenían ni siquiera con zapatos con que ir al colegio, ni libros, ni cuadernos. También era una realidad que yo compartía. Entonces, una situación bastante difícil. No había agua y desagüe, no llegaba la carretera a mi pueblo, no había alumbrado público. O sea, y vivíamos en un sistema incluso de intercambio. Me tocó ir con mi mamá o mi abuela no sé, a la casa de una tía que vive a 3 horas caminando para intercambiar maíz por papa. Entonces, un poco ese ha sido mi inicio allá en Ayacucho, hasta que a los 9 años, pues, gracias a mis papás que tuvieron esa decisión difícil de venir, pues, se dio y tuvimos que emigrar de Ayacucho a Lima. Lo que tú cuentas realmente no solamente ha pasado contigo, sino que creo que son varias personas, muchas personas, la verdad, que migran hacia la capital, ¿no? Y por, Sí, obviamente, por un futuro mejor. Pero eso es tener agallas también, porque no sabes cómo va a ser tu nueva vida aquí. Y mucho más, pues, del haber pasado de esa realidad, como nos cuentas, de haber compartido con personas que hoy en día quizá te ven a ti como un reflejo de que las cosas sí se pueden, ¿no? Entonces, también quisiera saber de repente cuando tú llegaste a Lima, ¿cómo fue ese claro. contraste inicial, ¿no? De yo llegué a Lima, entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué pensaste? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo te sentiste en ese momento? En realidad, no pensaba mucho, uno tenía 9 años, 10 años y lo único que uno quería era regresar, porque yo me fui sin saber, o
sea, me fui con mis papás sin saber que ya no volvería. De hecho, creo que recién volví a los 15 años. Y yo Sí, cada año que estuve en Lima quería volver, pero fue una decisión difícil. Aquí los verdaderos protagonistas son mis papás, mis abuelos también, mi familia en general, porque hace poquito conversaba con mi mamá y me decía, de la nada me preguntó, ¿qué hubiera sido si nos hubiéramos quedado allá, en Ayacucho? Yo le dije, interesante, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Yo hubiera podido estudiar, ¿qué estaríamos haciendo ahora allá? ¿Qué estaría haciendo yo, tú, mis hermanas, mi papá? Y la verdad que mi mamá dijo, ¿no? Sí, yo creo que menos mal nos vinimos. Pero eso que cuenta, obviamente, hay un detrás, ¿no? De una decisión bastante difícil, dura para ellos, más que para mí. Yo no era muy consciente de la situación. Tampoco no es que vine yo con un objetivo de voy a dejar un legado, voy a ir a Lima. En realidad, un niño a esa edad no está pensando todavía en eso. Vine y a actuar en automático. O sea, gracias a Dios estuve en un colegio becado, me permitieron seguir mis estudios, el Colegio Cristian Barnard de Villa. Los directores me aprecian un montón, de verdad que los vi este año en enero, en un evento, de sorpresa, de la nada yo estaba al frente dirigiendo un evento y los veo sentados ahí, me trajo recuerdos porque en ese colegio es donde pude destacar más el tema artístico, también me gusta bailar, fui parte del elenco, me impulsaron en la parte de poesía, para declamar, me llevaron incluso a etapas finales en estos concursos que hay en la etapa escolar. Y así fue, disfruté bastante la época en el colegio, pero extrañando mucho siempre, cada día, mi pueblo, las personas, los niños, mis amigos. Es difícil, cada lugar que hay allá, o sea, ese sentimiento es fuerte. Y creo que eso me motivaba siempre a seguir. Y ok. con el sueño de volver. Yo no sé por qué volvimos después de tantos años. O sea, cuando yo tenía casi 16 años, volvimos. Y yo no entendía por qué. Y a partir de que volví, empecé a regresar seguido. Y yo me preguntaba, o sea, ¿por qué antes no volvía tan seguido, no? Cuando yo quería y lloraba. Yo lloré un montón. Me Para poder costó insertarme en la educación en Lima en los primeros meses. Sí, de hecho, todas las personas tenemos un propósito, creo yo, en esta vida. Sin embargo, bueno, eras un niño y pues tus padres fueron los que te apoyaron en ese proceso de poder venir y ha sido quizá un poco, no sé si fácil en el sentido de poder migrar, porque hay algunos que pues sabemos que nos les toca en otras situaciones un poco más difícil, ¿no? Sino que desde niño te adaptaste aquí. Y bueno, que me cuentas que estudiaste en un colegio becado, eso también es de aplaudir, me imagino que resaltabas desde ahí, ¿no? En temas académicos, y por eso de alguna manera, pues, pudiste Digamos que sí, tener ahí en Ayacucho era muy bueno. De okey, hecho, gracias a mi mamá, que siempre estuvo ahí, mi papá también, que siempre me ha hecho leer, etcétera, sí destacaba en el colegio, en mi pueblito, ¿no? Digamos. claro, pero de hecho, la educación que tienes en provincia, comparándola a la Totalmente capital, diferente, es totalmente diferente, y bueno, yo también lo sé, porque yo también, tú sabes, soy de provincia, y cuando yo también, bueno, yo llegué un poquito más con más años, pero lo noté mucho, me costó muchísimo también adaptarme a la educación de aquí, de Lima. claro. Yo, también estoy en provincia. Entonces, ese cambio tú ya lo sabías desde, pues, desde casi los 9 años, ¿no? Entonces, imagino que también el tema de la educación siempre lo has tenido arraigado, y me imagino que también la vida te ha llevado por ese camino, y sé que actualmente, pues, tú te desempeñas básicamente en eso. Y, también eso sí me gustaría que nos cuentes un poco cómo ha sido ese paso a tener que ahora, que lo sé y tengo conocimiento de que trabajas justamente con chicos Sí, en etapa escolar. yo creo que, Cuéntame eso. ¿sabes qué? Acabo de descubrir algo ahorita, súper interesante, que no lo había pensado antes. He tenido cambios bruscos en mi educación, de verdad, así fuertes, desde pequeño, de estudiar en mi pueblo con chicos de primero y segundo año juntos, porque en primer grado de primaria habían 3 y en segundo habían 4, tenían que juntarlos. Y la profesora tenía que hacer maravillas para enseñarnos lo mismo a estos grupos diferentes. Incluso a veces se tenían que juntar 3 grados, porque en uno solo había un alumno. No habían tantos profesores, no había la infraestructura adecuada.
colegios de allá están hechos con adobe. Ahora los están actualizando, pero se caían o eran de calamina, no soportaban las lluvias intensas. Es bastante difícil. Trasladarme de eso a Lima, en un colegio privado que me pudieron becar los directores, tuve que destacar artísticamente, entre otras, pero académicamente fue difícil para mí, me chocó duro el tener un cambio en notas incluso, ¿no? Porque no destacaba. De hecho, desde que llegué a Lima, yo no he ocupado los primeros puestos nunca en toda mi vida. Me tocó en la etapa escolar, en mis últimos años del colegio, ir a un colegio donde tenía que estudiar de lunes a sábado, día y noche. Entrábamos a las 8 de la mañana y teníamos que salir a las 6:30 de la tarde. Ese cambio brusco de un colegio que me becó y pude desarrollarme, donde la parte artística pues la exploté al máximo, me conectaba con mi origen, estar en el elenco de danzas folclóricas y así, y deporte y poesía, a ir a un colegio donde no habían festividades, no había nada de concursos de poesía ni nada, nada, Rayos. era solo estudiar día y noche para, digamos, la universidad. Quinto año y me tengo que ir a la pre de la Universidad del Pacífico. Un cambio brusco porque vengo de Ayacucho a Villa María del Triunfo y de Villa María del Triunfo, en mi último año, donde mi realidad era totalmente, digamos, diferente, a irme a la Universidad del Pacífico, donde otro cambio fuerte en mi vida, o sea, En la educación me chocó prácticamente. totalmente. Yo no estaba de verdad, choca muchísimo ese cambio de contexto, realidades. Hay que saber cómo enfrentarlo. Así es. Llega momentos en el que uno no quiere, porque te da miedo, te puede causar muchas cosas. Yo no sabía que iba a estudiar en esa universidad. Todo es gracias a mis papás. De hecho, en el colegio no siempre nunca tuve una bicicleta, nunca tuve una pelota de fútbol, no tenía nada de eso. Mis papás me daban educación, alimentación y el que tenga para vestirme. Pero hubo épocas en las que me tocaba ir con una zapatilla negra al colegio para que vaya con el pantalón de uniforme y el buzo. Y ver una época en la que mi papá trabajaba desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche y mi mamá desde las 8 hasta las 5, donde a veces tal vez se privaban de comer o algo y por priorizarme a mí y a mi hermana. Entonces llega quinto y yo en la vida pensé que iba a estudiar en la Pacífico, porque me estaba preparando para una universidad nacional. Pero gracias a mis papás, su esfuerzo de dejarlo todo en Ayacucho, trabajar día y noche, me dieron la oportunidad de poder postular a esta universidad y gracias a Dios entrar. La pre es difícil, tú has estado en la pre, Bastante. es difícil, pero se logró Se logra. y yo no lo pensé y obviamente ese choque, ese cambio de nuevo fue para mí, me chocó demasiado. Mi primera exposición en el primer ciclo de introducción a las ciencias empresariales, yo no podía pararme frente a un público, me temblaba la voz, me ponía rojo, me sudaba todo, o sea, mis rodillas temblaban, me quería caer, es más, yo salí y me iba al baño y lloraba. Y nadie sabe, y ya estaba en la universidad, 16 años, difícil, no podía. Yo paraba solo ahí en la universidad, no me quería yo relacionar con nadie más, prefería estar solito a tener contacto con alguien. Y hay muchos miedos, se presentan muchas cosas. Entonces, creo que estos cambios que he tenido en mi proceso educativo, de alguna forma me han llevado a estar comprometido con la educación. Y es por Así eso es. que te decía, qué curioso lo que dices ahorita, porque no lo había pensado así. Es muy cierto en realidad, y a mí el tema y lo vuelvo a repetir, el propósito que tenemos en esta vida, yo creo que al final siempre se realiza. Entonces, la vida nos lleva por tantos caminos, pero al final cuando se sabe a dónde vamos a llegar. Y mira todo lo que has tenido que pasar o que de repente todos esos procesos, lo que me cuentas de hasta llegar a la capital, a Lima, para ahora enfocarte en lo que realmente tú antes ya lo has pasado. Entonces, yo creo que el vivirlo eso ahora tú, como quizá mentor, como líder, ¿no? Ya no es que alguien te lo esté contando, porque ya lo has vivido antes. Tú sabes las realidades de lo que tenías en Claro, y a veces provincia. uno no es consciente. Así es. Entonces, yo creo que exactamente por eso es el propósito de alguien, porque no se puede llegar a ese punto cuando no lo has conocido antes. Entonces, siempre caigo en esto porque
persona tras persona que vengo conociendo y compré conversatorios y vengo haciéndolo, caemos en ese mismo punto. O sea, no es tan fácil liderar una comunidad o liderar una organización o de repente coordinar o gestionar y no hay mejor gestor o coordinador, valga la redundancia, del que no ha pasado por ello. Entonces yo creo que si ahora tú estás en ese camino y estás contribuyendo a la educación de tu país, es porque te ha tocado antes pasar. Y mira, a tu corta edad, la verdad que bastante joven, con 25 años, que ya lo estés haciendo, porque yo lo veo, por eso te he invitado también, porque sé que tienes muchas cosas por decirnos, por contar y sobre todo en una etapa que es difícil, no es tan y yo justamente te comentaba antes y te digo: "Oye, pero tú hablas con chicos de cuarto, quinto de secundaria, y qué difícil, porque llegar a ellos no es lo mismo que de repente llegar a, pues, a personas de nuestra edad, porque otro tipo de lenguaje quizá, o de repente no puedes ser una persona tan seria, mostrarte, tienes que tener otra actitud. Todo eso se va aprendiendo. Entonces, eso me gustaría también que nos empieces a contar un poco de cómo, cuál es el mayor reto hasta el día de hoy que tú has enfrentado al tener que hablarles a jóvenes en etapa escolar de mucho más colegios nacionales que de repente las posibilidades y oportunidades no son las mismas que un colegio privado de alto rendimiento, eh, con mayores oportunidades, no son las mismas. Entonces, ¿cuál es el mayor reto que tú has enfrentado con estos chicos? Bueno, en realidad es un proceso bastante retador estar al frente de estos chicos. Como yo te dije, en la universidad, mis primeros ciclos, yo no podía pararme frente a ningún público, ni siquiera intervenir en una conversación en mi casa, con mi familia. No, ni tomar la palabra, siempre estar callado y escuchar, o tener muchas ideas y no intervenir. Lo mismo en la universidad, por miedo a lo que puedan decir de mí, pensar de que me estoy equivocando, muchas cosas más. Nunca, digamos, trabajé esa parte. Hasta que un día, de nuevo, gracias a mi papá, me dice, yo no sé cómo haces, pero resuelves tu problema para hablar en público, te doy estos 500 soles y tú ves qué haces, a dónde vas, con quién vas y cómo haces, pero trabajas tu forma de hablar en público como sea. Si no hubiera sido por mi papá, tal vez nunca hubiera decidido salir de mi zona de confort, de evitar muchos desafíos y miedos y empezar a trabajar esa habilidad, que es muy importante para mí, clave. Entonces, así es como yo, de lo que estaba tranquilo estudiando en la universidad, decido salir de las aulas. Obviamente nunca he parado de estudiar en la universidad, jamás he parado de estudiar, pero me tocó irme a eventos, charlas, talleres que no se daban en la universidad, sino en diferentes lugares de Lima. Y ahí es donde empecé a conocer a muchos conferencistas expertos en la habilidad para hablar en público y poco a poco el juntarme con ellos, el invertir esos 500 soles pedacito por pedacito en charlas de diferentes temas, me hizo captar lo mejor de cada uno de estos conferencistas para, al final, después de años, ya a los 20 años que me toca asumir el rol de coordinador de proyectos educativos y enfrentarme a diferentes audiencias, o sea, chicos que a veces uno le tiene miedo entrar en un aula porque no te van a escuchar o se van a reír, se van a burlar, pero toda esa experiencia y el poder pararme en diversos escenarios hace que llegue a un salón y sí pueda conectar con el alumno o por dónde. Y es más, lo que yo hago muchas veces es, llego al aula, los observo unos minutos, primero los voy viendo a todos, absolutamente a todos. Veo su lenguaje corporal, veo cómo quién conversa con quién mira a quién, estoy observando todo. Y luego cuando empiezo, yo adapto el tema que vine a trabajar con ellos. Realmente nunca dicto lo mismo. Podrá ser el mismo tema, pero la forma es diferente. Yo ya sé con qué voy a empezar para empatizar con ellos, para yo ganarme una autoridad informal, porque no soy ni un profesor ni director del colegio, pero entro al aula y necesito ganarme una autoridad en el salón. Pero una, no que ellos tengan miedo, sino que de verdad hay un respeto Más amigable y también. me escuchen. Entonces, tengo que yo ver la forma de cómo empatizar, desde dónde. Entonces, a veces, dependiendo, si es un colegio público con condiciones difíciles, trato mucho
de conectar un poco de mi historia con la que tal vez muchos de los estudiantes ahí tienen, porque pasé por lo mismo. Así Pasé es. por lo mismo, muchos tienen padres tal vez que vienen de otras regiones del Perú, entonces, o a veces me toca hacer dinámicas donde hay empatía desde el inicio. Entonces eso me hace que los alumnos, por más rebeldes que sean, por más condición difícil que tengan, terminen escuchándome, terminen reflexionando, terminen portándose diferente conmigo. No sé al final cómo se hace, yo creo que cada persona tiene una forma única de conectar y hablar en público, pero hasta ahora ya creo que lo hago sin pensar. Voy a un salón, no me importa tal vez qué tan complejo sean los alumnos. Muchos profes me dicen, oye, este salón es rebelde, este salón es Con esto complicado, no me vas a advierten, no vas a poder. Gracias a Dios he entrado y se ha podido, se ha logrado, y esta situación se han repetido cientos de veces. No sé ya cuántas charlas habré dado en colegios, pero ya se ha vuelto algo rutinario. rutinario, pero a la vez diferente siempre. Así es. Me toca estar desde salones con 5, 10, 20 chicos, hasta tener un coliseo con 800 alumnos ahí y todos mirándome mientras yo me estoy dirigiendo a ellos, ¿no? Entonces, es alucinante la experiencia con los chicos y lo que más me interesa, de verdad, son ellos, no yo. Yo voy, soy un facilitador de contenido, me centro en que realmente el mensaje les llegue a ellos. Para mí lo importante son ellos. Y como parto de eso, creo que esa es la fórmula que me lleva a poder impactar con el contenido que vaya, ¿no? Que me importen realmente, no porque es mi trabajo, porque es lo que me han mandado a hacer, no. Y además porque busco esos espacios. Así es que hablas de algo bien importante que es la palabra que mencionas, empatizar. Es ahí donde empieza todo. Cuando tú vas a un espacio y no empiezas por esto, yo creo que la cosa cambia, ¿no? Entonces, has encontrado la fórmula exacta, por así decirlo, para entrar a chicos de que pues están en una etapa escolar, una etapa quizá Bastante diferente difícil. y bastante difícil, porque ahí es donde se eligen, la verdad, varias cosas. O sea, salir del colegio es estudio, no estudio, y mucho más cuando te enfrentas a un colegio nacional, las oportunidades son menores, tienen menor información, menor todo, hasta miedos que dirán, pucha, me voy a pasar tantos años estudiando, entonces de repente ni siquiera mi país me va a poder apoyar en temas Eso de pasa. empleabilidad. Y eso pasa. Entonces, cuando tú generas esta empatía con estos chicos, yo creo que es la fórmula correcta para mostrarles a ellos que pueden llegar a ser de repente lo que tú eres ahora, eh, tener una carrera profesional, trabajar, liderar, que te vean como un referente. Entonces, yo creo que por ahí empieza el trabajo. El trabajo que realizas, la verdad, me parece estupendo y sobre todo que aportas a la educación del país de una manera que no es tan común, porque normalmente vemos, ¿no? Apoyar a la educación, bueno, sí, infraestructura en el colegio, no, pero ¿qué estás haciendo por cada niño, por cada joven, por cada adolescente que sale? ¿No? La idea es qué hacer con ellos y qué información se llevan al salir del colegio, porque a partir de ahí es donde ellos básicamente deciden qué hacer con su vida. Entonces, Exacto. otra cosa de que tú mencionabas es el tema de el emprendimiento y la empleabilidad, que es un tema que tú tocas con ellos, ¿no? Que es en lo que te has enfocado, dándoles charlas y motivándolos en esos 2 temas que pueden ser 2 palabras de verdad para mí, hasta para mí, difíciles de poder definir. Me imagino peor aún para un chico que está en el colegio, un cuarto, quinto, secundaria, Claro, no lo he que tú les escuchado. no lo han escuchado antes. ¿Cómo haces para que ellos entiendan estas definiciones y para que ellos logren captar lo que tú les quieres decir de una manera sencilla y también cómo ellos, cuál es la respuesta de ellos? ¿Cómo los notas? Lo principal es partir de la principal preocupación que ellos tienen, y es, ¿qué voy a hacer cuando salga del colegio? Así es. No siempre la pregunta es, ¿qué voy a estudiar? Es, ¿qué va a ser de mi vida al salir? ¿A dónde me voy a ir? ¿Quién me va a apoyar? ¿Dónde consigo oportunidades? Y hay quienes ni siquiera se hacen la pregunta. Evitan hacerse la pregunta los alumnos, los escolares, porque el pensar cuesta, el pensar te reta, el pensar te lleva a cuestionarte, y a las personas no nos gusta cuestionarnos, y a un alumno mucho menos. Entonces tenemos
una realidad en nuestro país, centrándonos en colegios públicos, en el que los alumnos no siempre están en contacto con personas, organizaciones que les estén hablando de estos temas, que los inviten a cuestionarse, a pensar, Así es. y viven en algo automático, versus otros colegios que sí tienen esas oportunidades, tienen los espacios, tienen a las personas, etcétera. Pero no, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo he estudiado en Lima en un colegio privado, pero vengo de un colegio público en Ayacucho, con las condiciones más difíciles. Hablamos sin agua y desagüe, sin alumbrado público, sin nada de tecnología, estudiando hasta los 9, 10 años casi allá, en el que, ponte, de unos 10 alumnos que éramos de mi grado, podría decirse que tal vez 2 de esos 10 hemos logrado terminar una carrera profesional. Ahora, esa misma estadística se va a repetir con todos los que salen de provincia, de un colegio abandonado, olvidado por nuestro país, totalmente, con profesores que les toca enseñar varios cursos y no están capacitados para enseñar todos esos cursos. Así Y es. tienen que saber cómo, es más, hasta les toca enseñar a veces inglés, pero no están ni capacitados para eso. Y ahora, si hablamos en temas de emprendimiento, en temas de empleabilidad, los profesores todavía no tienen todas las herramientas. Y es algo que el Estado ahora ya ha incluido en la Currícula Nacional de Educación Básica Regular, el que en los colegios se promuevan, digamos, estos pilares del emprendimiento, la empleabilidad y la educación financiera. Para esto hay cursos como Educación para el Trabajo y entre otros que promueven esto. Entonces, es bastante difícil y hay un perfil de egreso que los estudiantes en etapa escolar deben cumplir. Es decir, tú, yo y todas las personas que nos están escuchando en el colegio debimos salir con algo trabajado, con varias competencias desarrolladas. Pero ¿qué pasa? Que no las trabajamos, salimos sin esas. Una de ellas que tenemos actualmente es la competencia número 27 del Minedu, en el que promueve que un escolar gestione, diseñe soluciones, habiendo identificado un problema y que estas soluciones tengan un impacto positivo en la sociedad. ¿Cómo trasladar eso a un contenido educativo y que el escolar lo entienda? Lo que tú me decías. Así es. Ahí viene el trabajo de diversos especialistas, es ahí donde entro yo y la vida me ha llevado también a cómo trasladar estos contenidos para el alumno. Y volviendo a lo que te dije al inicio, pensar en lo que ellos tienen como problema principal, esa preocupación de no saber qué van a hacer al salir, ok, estos contenidos entran para resolver esa consulta que tienen, esa necesidad que tienen. Sí. Es decir, esta competencia o el contenido que hay es una solución para esa preocupación. También es la preocupación de los papás, pero finalmente es el alumno quien construye su camino. Los papás pueden tener todos los recursos necesarios para apoyarlo, pero a veces, ¿qué pasa si el alumno no está concientizado? Así es. Simplemente no va a seguir sus estudios o tal vez no va a ser productivo, etcétera, ¿no? Porque hay algunos alumnos que no necesariamente van a seguir unos estudios universitarios, técnicos, y probablemente decidan ocuparse en otra cosa. La idea es que estén preparados para ocuparse en lo que sea al salir del colegio. Entonces, Así es. ahí vienen estos 2 conceptos de empleabilidad y emprendimiento. Ok. Sí, es muy importante cómo llega la información, como dices, al alumno, ¿no? Y es cierto, se añade cada vez más desde el Ministerio de Educación, desde las comisiones que hay en el Congreso acerca de la educación, ciertos parámetros para la educación básica regular y del colegio. Eso es, ¿no? Que siempre pasa, quizás gestión tras gestión, periodo tras periodo, pero una cosa es que lo plasmes en un papel y otra cosa es que lo lleves a la realidad y es cómo lo vas a gestionar ahora en los alumnos. Entonces, es por eso creo yo de que aparte de las instituciones del Estado, son las que ahora están las organizaciones sin fines de lucro, como son siempre las ONGs, ¿no? Y en las que también se encargan de alguna manera de hacer esta gestión que de repente algunas veces le falta ese brazo al Estado Exacto. y de repente poder quizá complementar
o más que complementar, creo que hacerlo, porque si esperamos realmente a que solamente lo haga nuestro país como Estado, como gobierno, creo yo que no llegaríamos a sumarle mucho a la educación en el país y creo que Exacto, estaríamos todavía en porcentajes de que crezcamos como en un tema de educación, estaríamos más bajos que ahora, creo yo, ¿no? Entonces, si es ex que no existieran esas organizaciones, creo yo, no. Y yo sé que trabajas con muchas de ellas, con instituciones también sociales que promueven este tipo de, es de un mundo formación. bastante bonito, Ujú. el de las organizaciones, porque si la educación fuera perfecta y todos los alumnos saldrían del colegio con estas competencias desarrolladas, es decir, cumplir con el perfil de egreso de un escolar, pues no sería necesario ninguna organización. Así Ahora, es, por el tema de que hay un déficit, hay brechas, es donde entran estas organizaciones para complementar y reducir esas brechas entre la expectativa y la realidad. Entonces vienen estas organizaciones sociales a querer complementar la educación y así es. fortalecer estas competencias y el perfil de egreso del alumno. Por eso vemos organizaciones de diferentes tipos, desde lo artístico, desde la ciencia, las matemáticas y hacia la parte blanda también de las habilidades de los chicos, el emprendimiento, la empleabilidad, la educación financiera. Entonces, muchas organizaciones se suman desde sus posiciones para ayudar al escolar. Y también ser aliado, obviamente, del ente principal, que es el Ministerio de Educación. Así es. Por eso es importantísimo el Trabajar en establecer conjunto también, alianzas, alianzas, así es. pero a la vez hay retos a nivel, digamos, de la toma de decisiones desde el ministerio, en el que hay organizaciones que tienen algo potente, pero no necesariamente se ve la manera de cómo acoplarlo al Ministerio de Educación o qué unidad lo debería ejecutar, qué unidad debería hacerse responsable de esta alianza que trae este proyecto, que trae estos recursos y que por aquí, como ya están fully saturados con lo que tienen, es difícil acoger algo más. Y a veces hay alianzas que tal vez no son tan productivas, no son tan potentes, y alianzas que realmente pueden traer un beneficio fuerte, pues se quedan truncadas, digamos, el proceso de convenio y no se logra finalmente el impacto, porque pasa así en nuestro Sí, estado peruano, es difícil. Me ha tocado verlo de cerca, que una unidad se tira la pelota con otra y otras personas, no, mira, verlo con este director de aquí, con este de aquí, mejor verlo con educación básica regular, mejor con este tipo de educación técnica y que no, es complejo y en realidad y agotador. agotador y pudiendo ser tan sencillo. O sea, estás hablando de la educación, estás hablando de, creo yo, uno de los sectores más importantes, si es que creo no es Es el el más más importante. importante, porque de eso depende los próximos años, las futuras generaciones, qué vía van a tomar para aportar a su país. A partir de la educación nace eso. Entonces, Exactamente. todo esto que mencionas es un tema bien burocrático, porque es así cuando se realizan alianzas con las instituciones del Estado, que pudiendo ser cosas más potentes, como dices, no se realizan o no se llegan a concretar simple y sencillamente por burocracia. ¿Por qué? Porque los procesos administrativos tienen que ir uno tras otro, que demoran meses, pudiendo sacar cosas mucho más sencillas. Y también por un tema de que la gestión que está en ese momento tenga la voluntad de querer hacerlo. Porque eso es muy Exacto. importante y es algo bien distinto. Una cosa es el tema administrativo y todo lo que nos pueda demorar poder hacerlo. Porque bueno, hay distintas regulaciones. Pero distinto es cuando el que está encargado de la gestión, siendo los gobernadores regionales, los alcaldes, los que fuesen, los congresistas, no lo quieren hacer por voluntad política, básicamente. No lo hacen por esa razón, porque no les interesa o porque simplemente no es algo que ahorita pues me pueda sumar, así que no lo quiero hacer. Entonces, partiendo desde ahí, yo creo que es el principal problema por el cual pudiéramos tener unos mejores índices de educación en nuestro país. Sin embargo, yo creo que estamos en camino y de todas maneras, en conjunto con estas organizaciones, creo yo que podemos darle al menos una chance más a nuestros futuros del país, ¿no? Que son los chicos que salen del colegio, que están en etapa escolar, y justamente ellos. Entonces, tú contándome también esto, te has enfrentado
Y de hecho, contándolo ya entre nosotros, hemos hecho alguna vez quizá una alianza que hemos querido hacer y sabes lo que nos ha tocado pasar para poder llegar, Sí, claro. querer hacerla y teníamos, la verdad, ideas muy potentes, muy buenas, queriendo sumar y es una cosa, es otra y se nos complica. Y a veces, como jóvenes nosotros que estamos detrás todavía, tenemos esas ganas, pero quizá te las acortan los que están ahora. Y debería ser al contrario, ¿no? Debería ser al contrario, pero no es así. Entonces, este, no sé que también que aparte de esas organizaciones que tocan la educación, tú promueves otro tipo de voluntariados también. Te he visto por tus redes sociales que siempre estás activo en hacer comunidad, en generar espacios donde chicos se integren, donde conozcan, donde realmente sumen a su país de alguna manera y de cualquier sector. Y siempre lo he visto, siempre lo he notado y es algo que me parece que formas a partir del liderazgo. Entonces también me gustaría que de repente me puedas contar cómo es que, bueno, no es que hayas dejado la educación, pero también te das ese tiempo para sumar más todavía a la educación con otro tipo de voluntariados. Cuéntame cómo lo haces. Yo creo que es parte de estar ahí donde están los jóvenes que se están moviendo, que quieren buscar soluciones, están armando proyectos, ideas, es estar ahí, ahí en ese ecosistema, Así es. ecosistema del que a veces nos alejamos mucho. Me ha Así es. tocado vivir el estar claro desde mi rol como gestor y coordinador de diversos proyectos, desde esa posición articular con UGELs, direcciones regionales educativas, colegios, consorcios educativos y todo ello, y estar en el ecosistema educativo con empresas privadas que están apoyando digamos, el sector educativo y no dejar de lado un poco el ecosistema en el que están jóvenes como tú, buscando lo mismo, buscando ser escuchados, buscando trabajar ideas, proyectos, muchas veces con pocos recursos. Y ahí también hay algo importante. Muchas veces llegamos al Ministerio de Educación con propuestas, pero no estamos preparados para esas propuestas. Es decir, no tenemos lo necesario para presentar propuestas. Y es más, no es que también las personas que trabajan están muchos años ahí y saben lo que se tiene que hacer, más allá de las autoridades, quienes dirigen los ministerios, etcétera. Hay personas que administrativamente ya están ahí, saben lo que se tiene que hacer y hay gente que hace posible que se hagan las cosas, buscan la manera de ayudarte. Pero si desde las organizaciones, tanto organizaciones como jóvenes que tienen ideas, proyectos, no están listos para insertarlo, porque en el Ministerio de Educación, obviamente, si hay algo que se inserta, tiene que hacerse muy bien. Todo eso es reportado, todo eso se tiene que medir, hay que hacer informes, y si aceptan algo que realmente no funciona, es un fracaso. Entonces, existen también esos otros retos de parte de las organizaciones. Conocer muy bien, es más, no se sabe tal vez cuál es el plan estratégico nacional de desarrollo que tiene nuestro país o cuál es digamos, el plan y los objetivos que tiene el Consejo Nacional de Educación a ciertos años y probablemente estas organizaciones no vengan con esa información Bien, trabajada, bien. no sepan exactamente su idea o su propuesta de solución, programa, proyecto, dónde calza. Entonces, todo eso también hace que el proceso sea complejo y difícil. Entonces, si bien en el ministerio puede haber personas que quieran apoyar y que esto se dé y que vean ideas potentes, no siempre esto está preparado, Así no es. está bien asesorado. Entonces, ahí también hay otro trabajo que hacer, que yo creo que los ministerios lo están optando. De hecho, hay una oficina de relaciones, digamos, una oficina donde se busca que estos procesos de convenios se den más rápidos. El Ministerio de Educación lo tiene y creo que ese tipo de iniciativas funcionan para alinear ambas partes. Así es. La idea es alinearlas. Ahora, volviendo un poco al tema de juventudes, muchos de estos jóvenes pues están metidos en diferentes organizaciones, proyectos, y hay que escucharlos, también que me permitan ser escuchado, compartir, saber que hay una red de soporte Así es. para cualquier cosa. Y aparte, buscar la manera en cómo sean o seamos capacitados. Buscar que tengamos los espacios donde aprender cómo formular un proyecto, cómo presentarlo, cómo investigar, cómo alinearlo con lo que la tal región necesita y, y en general, ¿no? Conocer las necesidades de todos los involucrados, etcétera. Hay un análisis complejo que hacer,
pero digamos que me gusta estar en ese ecosistema haciendo diferentes actividades. Me ha tocado estar en actividades navideñas o limpiezas de playas. Cada actividad tiene su reto, y cómo impactan esas acciones realmente. A veces algunas de las acciones no pueden estar bien direccionadas, hay que buscar el verdadero impacto, pero hay jóvenes ahí que se están moviendo. Eso es Entonces, lo importante. la idea es estar en el ecosistema Así es. y no perderlo, no estar alejado de eso. Y a mí me encanta compartir, pues, con ellos, me encanta que hagamos diferentes actividades. Me tocó hacer una charla la vez pasada en el parque que está por este parque está por el centro de Lima, no recuerdo el nombre ahorita, y me tocó hacer una charla en pleno parque, chicos sentados ahí y yo encima de un pasto un poquito más elevado y estar conversando con ellos. O sea, son espacios bien chéveres que me encanta vivir. Excelente. No, y me imagino que sí. Quiero volver un poquito, quizá unos minutos atrás, cuando estábamos conversando del tema de los colegios, ¿no? Eh, tú con todo lo que has recorrido, sé que son decenas de colegios a nivel nacional en realidad, que has ido viendo, cuáles son de repente esas deficiencias que están teniendo en cualquier lado del colegio, tanto como educación, infraestructura, qué sé yo. Mucho más se ve en temas eh, de colegios nacionales que privados. Entonces hay un contraste ahí, ¿verdad? Entre cómo Totalmente. totalmente. Entonces, ¿tú qué consideras, habiendo recorrido todo ello, eh, que le falta como inversión, que el país debe hacer como inversión ante estos colegios nacionales para poder mejorar el tema de la educación? Háblelo desde cualquier lado, ¿no? Tanto el tema de los docentes, infraestructura, temas de repente hasta capacitaciones, qué sé yo, pero viendo esas 2 realidades, porque sé que también has estado en colegios muy de alto, muy de rendimiento muy alto, pero, ¿qué le faltaría? O sea, que de verdad yo digo, yo sé que esto le falta porque yo lo estoy viviendo. Entonces, eso Claro, quisiera. hay una gran variable que tenemos que tener en cuenta, digamos que es el factor principal para que cualquier proyecto educativo se dé. Cualquier idea, cualquier programa que se quiera insertar desde el Ministerio de Educación o desde una UGEL o desde una dirección regional educativa, porque las organizaciones pueden hacer alianzas con ellos, con Así estos es. organismos que tienen cierta autonomía para poder establecer alianzas y implementar proyectos con estas organizaciones. Entonces, el factor o el principal aliado para que estos programas funcionen es el docente. Nuestro querido docente de los diferentes temas o áreas en las que estén involucrados, sobre todo los de educación para el trabajo, que son quienes han tenido el reto de insertar estos temas nuevos que nos trae el emprendimiento, la educación financiera. Bueno, la educación financiera va más por el tema, el área de sociales, pero digamos que EPT abarca el tema de empleabilidad, de que los jóvenes sean empleables al salir del colegio y que también tengan las competencias de emprendimiento desarrolladas. Entonces, son estos docentes quienes deben estar capacitados para promover, guiar, formar a sus estudiantes. No creo que haya un programa o proyecto que funcione efectivamente sin ellos. Ellos son el principal aliado que puede hacer que cualquier proyecto funcione. No lo podemos dejar de lado al docente. El docente debe estar involucrado de inicio a fin, desde incluso la parte previa de elaborar alguna estrategia que se quiere implementar. De hecho, es el docente quien realmente puede hacer que cualquier proyecto llegue a cualquier rincón del país. Porque a veces estas organizaciones se enfrentan el problema de no tengo los recursos, no tengo las formas de cómo llegar a todo el país. Basta que el docente esté comprometido, concientizado, que el docente tenga las herramientas, que esté capacitado, se puede llegar a cualquier rincón. Me ha tocado liderar proyectos en el que el profesor está en una antena con sus alumnos al costado y la profesora con su laptop o celular reproduciendo una clase de Design Thinking o Business Model Canvas para que estos escolares trabajen sus proyectos en el cerro.
y donde he visto fotos de los alumnos sentados alrededor en piedras y la profesora con su dispositivo ahí para que los chicos, porque era el único lugar donde llegaba la señal de internet y podían escuchar. Ahí hay retos, obviamente, porque el colegio Así no es. tiene internet, porque no tienen computadoras, entre muchos desafíos. Pero dejando de lado esos desafíos que ya los conocemos, realmente el desafío está en cómo estamos capacitando y concientizando a nuestros docentes. Es el principal aliado para cambiar nuestro país y para transformar la vida de los alumnos. No yo, que puedo conocer los temas y puedo haber estudiado en la mejor universidad de tal carrera o podría haber estudiado tal maestría, cursos, etcétera, lo que sea. No, es el docente quien necesita la herramienta. Así es, nosotros la verdad es que actuamos como facilitadores, quizá Exacto. esa es la palabra, facilitadores de un tema, de una charla, pero yo creo que el docente es el que está pues exactamente capacitado para brindarle al alumno las herramientas suficientes y también porque es el que está acompañándolo, es su tutor Todos los todos días. los días, es lo que ves todos los días, ¿no? Entonces, creo yo que sí es muy cierto y concuerdo contigo de que el docente debe ser el principal aliado en la educación y sobre todo también como política pública, de repente en algún momento impulsar a que, no sé, los docentes sean mejor remunerados o que tengan mayores beneficios para que también puedan quedarse más con los alumnos. Es un tema, creo yo, de un todo, Porque ¿no? todos estos Porque todos, proyectos llegan como algo adicional así es. y son horas extra que el docente, y es más, de un colegio público tendría que intervenir. Antes no estaba esta competencia de promover el emprendimiento no estaba. Y el docente tal vez en esa época tenía que insertar este tipo de iniciativas, proyectos fuera de. Pero ahora, porque antes lo que se veía en EPT era computación, informática y esos temas. Pero ahora que ya desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, se inserta esto en educación para el trabajo, ya los docentes ven Design Thinking, Business Model Canvas, mapa de empatía, árbol de problemas y un montón de herramientas que antes no lo veían. El reto que he visto actualmente es que los docentes conozcan estas nuevas herramientas, metodologías, temas y por eso que buscan capacitaciones. Ellos son los que primero deberían saber de este tema, porque gracias a ellos es que Exactamente. llegan a los alumnos. Y qué importante lo que dices. Realmente yo creo que esa es la respuesta principal, que donde nos deberíamos centrar es en el docente. Y de repente hace Concientizarlo, concientizar capacitarlo. y facilitarle básicamente herramientas para que ellos sean los que le brinden a los alumnos en etapa escolar. Exactamente. Entonces sí, Yamil, concordamos mucho en eso. Y bueno, también quiero preguntarte, tú has venido de una provincia, como yo también, entonces son muchos jóvenes en etapa escolar que también vienen de provincia a los colegios nacionales y que muchas veces pues no tienen esas agallas, no tienen eso de poder decir, oye, yo también puedo, porque de repente pues en sus familias o en sus casas no es algo que se les haya impulsado o de ellos mismos que no han desarrollado ese ímpetu de querer hacer algo más. Tú habiéndolos visto y de repente teniéndolos de muchas veces de cerca y sabiendo ese comportamiento y cómo ellos lo hacen, ¿tú qué les puedes decir a esos chicos que salen, que están a punto de salir del colegio y que quizá de repente no tengan esas condiciones para tener un futuro como de repente en otro sector podrían tener, pero con eso poquito que tienen ahora y que están saliendo del colegio, qué les puedes decir a ellos para que realmente tengan un futuro prometedor? Bueno, yo creo que conocimiento, aprender, buscar siempre aprender. De hecho, es difícil porque incluso ahora, cuando uno tiene un rol y tiene que trabajar y tiene que cumplir funciones, a veces uno deja de lado un poco el seguir capacitándose, formándose, pero porque hay una distribución nueva de nuestro tiempo en el que ya involucra hacer otras actividades y tal vez la parte académica se va dejando. Pero en el caso de un joven que está a punto de salir del colegio o ya salió, y tal vez sea la situación, contexto que tenga, tal vez que sí está formándose en una academia para postular a una universidad, o ya está en una pre, o ya ingresó, o todavía no sabe qué estudiar, etcétera, lo mejor que puede hacer es aprender, porque todos los días tenemos problemas, desafíos,
necesidades y que son difíciles resolverlas. Realmente tú y yo tenemos problemas que conocemos muy bien cada uno y a veces nos cuesta saber cómo lo abordamos, cómo lo resolvemos, cómo hacemos para que ya no sea más un problema. Imagínate un escolar teniendo también eso en su cabeza. ¿Cómo puede resolver el problema? Aprendiendo. No podemos resolver ese mismo problema siendo nosotros los mismos. Si el problema es más grande que nosotros de alguna forma tenemos que llegar a ese nivel o superarlo, y si somos más que ese problema, realmente vamos a poder. Pero eso no se va a lograr siendo la misma versión todos los días. Eso se va a lograr siendo una nueva. ¿Y cómo se construye eso? Con conocimiento adquirido, con experiencias de otros que podamos nosotros aprender, discernir y cómo ejecutar. Solo de esa manera vamos a enfrentar estos desafíos principales que tenemos, estas dudas y cuestiones, aprendiendo, ir a eventos. En estos eventos, dos cosas se sacan. La principal es que aprendes de la experiencia de otros en estos eventos, porque no te cuentan algo que no esté en Internet. El contenido está en Internet, pero viene alguien que te cuenta cómo fue su experiencia con ese contenido. Hay uno. Número dos, la red de contactos. Qué importante. Empiezas a establecer lazos, conversaciones, te puedes, digamos, llenar de un montón de información y conocimiento de alguien que conociste y que más adelante te puede ayudar con algo o tú puedes trabajar con esa persona, o sea, muchas cosas. Me ha tocado liderar proyectos o participar de actividades, organizaciones, tanto voluntariamente como desde otro rol, gracias a estos contactos que estamos en sintonía y que nos necesitamos, por lo tanto nos ayudamos. Así es. Entonces, yo he llegado así a otras organizaciones porque me han visto moderando un evento sobre, no sé, el impacto del voluntariado en el 2024 en el Perú. Y me tocó moderar el evento, ni siquiera hablar del tema, me tocó estar como moderador, escuchando a los ponentes, pero vieron mi perfil, porque no es que me dedique yo a moderar eventos, ¿no? Me dedico a diseñar propuestas, proyectos en base a necesidades, cómo articular, buscar los recursos, buscar las organizaciones, alianzas, personas, etcétera, y diseñar y maquetar y luego ejecutar el proyecto, darle seguimiento delegar las funciones. Ese es mi trabajo y a veces mucha gente no lo sabe. Y lo aclaro aquí en este podcast, lo aclaro aquí contigo. Mi rol no necesariamente es que mi trabajo sea a día estar hablando en público. Es una herramienta que uso Así es. para comunicarme. No sé, un día tengo que capacitar mentores que van a enseñar design thinking para escolares y obviamente tengo dos opciones. O conecto con un experto que dicte el tema y se dirija a ellos, y lo hago obviamente, o a veces me toca yo mismo ser quien facilite el contenido, Así es. o incluso me toca presentarlo, ¿no? Y probablemente ven y dicen, es su trabajo ser presentador en eventos, pero realmente no lo es, lo hago porque me gusta, aprendo y porque también es algo que me fascina, digamos, el arte de hablar en público. Creo que es la principal herramienta que las personas tenemos para poder generar transformación. Bueno, Así es. Realmente todos los días nos toca hablar algo. exacto, Justamente toca estamos hablar algo, ¿no? siempre nos toca hablar algo Me tocó decir, y y en realidad es muy cierto. Y mira, qué curioso que tú me contabas, pues, remontándonos a tu niñez y hasta cuando entraste a la universidad, que odiabas hablar en público, que las exposiciones eran terrible para ti, y cómo ahora puedes decir: "Me encanta hablar en público", o de repente siento que es una herramienta que es una de las mejores que hago. claro. Entonces, ese paso es una enseñanza para muchos chicos también en el colegio, de que a veces hay cosas que parecen imposibles al inicio y que luego se pueden convertir en lo que más te guste. La comunicación es una competencia que se debe también trabajar También. desde el colegio, como parte del perfil de egreso de un alumno. Es importante el saber cómo comunicarnos, cómo hablar en público. Es parte de también. Eh, Sí hay organizaciones que se unen y trabajan por esta habilidad, pero en mi caso, sí, he enfrentado contextos difíciles porque yo llegué en provincia, en mi pueblo, sí tenía espacios para hablar en público, de hecho, para declamar, y no sentía miedo, ni vergüenza, ni nada por el estilo. Pero llego a Lima
y se me presentó la oportunidad de declamar poesía, lo hacía bien. El tema es que a veces tenemos habilidades que se van truncando, apagando y se van por el propio sistema, van matando la habilidad que tienes. Esto es otro tema también complejo. No tengo data, no tengo indicadores claros, pero les cuento mi experiencia. Yo declamaba poesía, llegué a etapas finales. No es que yo haya estado peleado con el hablar en público, sino que lo hacía, pero cuando llegué a Lima tenía miedo. Tenía miedo de, uno, la discriminación, de qué me puedan decir por cómo hablo, de cuando me paro al frente qué me vayan a decir, pero lo hice, lo enfrenté, lo superé, llegué a una final de declamación en mi distrito y genial. Luego, aparte de poesía, declamación, me ha tocado hablar en público en la época escolar, pero luego cuando me fui a este colegio donde solo tenía que estudiar, 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 no me ha tocado declamar ni Quizá nada. desmayaste un poco el tema de el empezar a hablar, pero luego lo has vuelto a... Siempre me ha gustado y en mi mente siempre tenía muchos discursos y muchas cosas que decir, pero el 90% tal vez se quedó acá. Nunca las pude decir y ya, es más, ni las recuerdo, porque siempre en algunos espacios, en el salón o en mi casa, en ciertos contextos, yo tenía aquí mucho que decir, pero no lo decía por miedo. Y yo me veía aquí diciéndolo excelente. Pero bueno, durante muchos años dejé de lado esa parte para hasta quinto de secundaria, digamos desde segundo hasta quinto de secundaria, nada que ver con hablar en público en ningún espacio. Y digamos que aquí viene algo de, llego a la universidad y peor, pues. No, claro que sí, pero justamente tocando el tema de esa habilidad para hablar y ello, que pues comentabas de que al inicio o en tu etapa de iniciar la universidad fue difícil, eh, esta habilidad es la que de repente tú me contabas anteriormente conversando, que ha sido para ti quizá lo más relevante que has llevado hasta tu provincia, de que ahora ellos de repente te pueden reconocer de alguna manera por algo que has hecho aquí. Me contaste que estuviste en un concurso de oratoria que lo hizo el Congreso de la República y Sí. que pues para ti creo yo que eso ha sido lo más bonito que te has llevado de ahí, como me contabas, es que tu provincia te reconozca. Entonces, como iniciaste a decir que quieres dejar un legado y que volver a tu provincia, quieres que alguien te reconozca, creo que lo estás logrando, estás en el camino correcto, o de repente ya te sientes como que, oye, al menos esto en mis 25 años he hecho que gente de mi provincia, ahora me vea como alguien que, no sé, pues no, estoy creciendo o un referente de su comunidad, de su provincia, pues aquí en la capital. ¿Cómo te has Ha sentido sucedido, ha hacer? sucedido y yo estoy agradecido con las personas que lo han hecho posible. Todo se da gracias a esas personas. De hecho, si tuviera que enumerarlas y mencionar sus nombres uno por uno, es una lista grande de personas que han hecho posible que ahora niños, jóvenes de mi provincia cuenten conmigo para diseñar alguna actividad, proyecto, sea cual sea, Así es. y también contar conmigo para, o desde incluso poder servirles como fuente de inspiración o facilitarles contenido de manera cercana, ¿no? Y estos jóvenes, pues, vean eso, que cuentan conmigo, eso es lo más importante, y lo importante es que agradecerle a todas estas personas, autoridades que hicieron posible que se dé a conocer lo que logré representando a mi distrito, a mi provincia. Un poco para contarte esto, he participado en el concurso nacional de oratoria el 2024 y hasta el año pasado, digamos que nunca antes había yo participado en algo así, en ningún concurso, salvo de declamación y poesía en el colegio, ¿no? Pero en el de oratoria lo hice a los 25 años. Empecé a los 24, la primera etapa. Pero, como te contaba, en la universidad yo tuve un choque fuerte, sufrí el tema de no poder transmitir mis ideas y contarte todo lo que te dije que sufría, ¿no? Los nervios y no poder hablar, la voz Claro, temblaba. y pasar ya a desarrollarte como tal en oratoria es Exacto. un Y cambio. luego pasar al otro, en el que una vez me tocó en mi salón de clases exponer un tema en la universidad y todos mis compañeros miraban y me decían: "Su qué bacán, no te creo".
jamás te había visto hablar así en público. Y yo, tremendo, que mi propia universidad, cuando hace unos años yo no podía pararme frente a un público, en un aula con mis compañeros, y que después de un par de años, cuando yo ya me había enfrentado a diversos escenarios, que mi salón me aplauda, me diga, excelente, que el profesor diga, presentación maravillosa. De hecho, ese curso lo llevé con Antonio, que también estuvo acá. Los dos hicimos las mejores presentaciones del curso. Oh, lo máximo. La rompimos ambos. Creo que ambos sacamos 19, si no me equivoco. Ujú. Parte concreta de esto es que participo en el concurso nacional de oratoria. Llegué a la final regional en Ayacucho, quedé segundo. Eso me posibilitó ir a la macrorregional, digamos una zona de repechaje, macrorregional sur. En esa quedó sexto, clasificaban 6, es decir, estuve al límite de tal vez no clasificar, y con eso clasifico a la gran final en el Congreso de la República. Y es ahí donde, participando, enfrentándome con más de 30 jóvenes que representaban a las 26 regiones de nuestro país, pues gracias a Dios terminé ganando el concurso. Fue un reto personal, sí tenía el anhelo de ganar, pero más allá de eso aprendí demasiado, conocí a muchos jóvenes con bastante potencial en esa habilidad de hablar en público, y a mí me retó también a pulir esa habilidad muchísimo. Entonces, puedo decir que soy el campeón nacional de oratoria 2024. Eso me llevó a que mi provincia, como yo representé a mi distrito, a mi provincia y a mi región, pues participar de diferentes cosas allá en Ayacucho. En la provincia fui reconocido como hijo predilecto de la provincia. Es el máximo honor que puede recibir alguien. Me siento agradecido por eso. Mi distrito también me otorgó ese reconocimiento como hijo predilecto. Participé como el portador de la antorcha de los Juegos Bolivarianos. El Club Departamental Ayacucho también me brindó un reconocimiento en honor al mérito. El Congreso de la República me brindó una medalla en honor al mérito. Entonces, yo invito a que este año las personas quienes nos estén escuchando participen del concurso nacional de oratoria representando a sus regiones, pero más allá del querer ganar es realmente retarse a pulir sus habilidades para hablar en público. Eso desde mi rol y cómo me ha llevado a estar más cerca de mi región, porque decidí representarla. Excelente, Yamil. Sí, de hecho, yo cuando vi esa publicación, de verdad me sentí orgullosa también porque te conozco y porque, bueno, compartimos los estudios superiores y que alguien, pues, que yo conozca y esté creciendo de esa manera, la verdad es de que me hace sentir muy bien. Por eso también te he llamado, porque sé que obviamente tienes la experiencia de poder decirnos qué has hecho, ¿no? Y de repente ser un referente, mentor, líder para muchos jóvenes. Entonces, sí, qué bueno de que de repente no va a ser el único concurso, me imagino que harás muchos más porque querrás representar siempre a Me toca la quien debes, internacional, tal vez sea este año o el próximo, pero pero yo sé que te vamos a ver ahí. Lo sé, lo sé. Y bueno, quiero también terminar esto, primero, bueno, agradecerte nuevamente por estar aquí, pero también me gustaría que de repente nos dejes un mensaje final, cómo es eso de que tú quisieras decirle a chicos, a jóvenes, tanto para voluntariado, para que se intervengan muchísimo más al crecimiento de su país desde el lado de la educación, ¿no? También hablándole a chicos en etapa escolar que son a los que tú más tienes más quizá relación o quizá los ves más. Y a ellos y también quizá a los padres, porque en esta etapa creo yo que el acompañamiento mayor son los padres. De repente un mensaje que podría decirles a todos ellos. sí, de hecho, a los docentes, padres de familia, quienes están escuchando este video y también a los escolares, quiero dejar en claro que vivir experiencias emprendedoras desde el colegio no necesariamente es para que ese proyecto que te toca crear en el colegio con tus compañeros sea el negocio que vas a desarrollar de por vida. De hecho, algo que quiero dejar en claro, los proyectos centrados en emprendimiento que yo lidero o que lidero en las organizaciones con las que trabajo o con mi equipo, no se centra en el que el escolar desarrolle un negocio desde el colegio y al salir del colegio lo continúe. Si lo hace, genial. El principal objetivo es que a través de esta experiencia educativa, a través de esta experiencia de aprendizaje que es crear un emprendimiento, ellos desarrollen habilidades como trabajar en equipo, hablar en público, conocerse mucho mejor, conocer a sus compañeros, entender el contexto, empatizar. Todo esto
que te lleva la experiencia de crear o simular un emprendimiento, Así es. pero no es el objetivo. Yo invito a todos los papás o a quienes me escuchen a vivir ese tipo de experiencias en el colegio, no por un tema de que, este programa, no, yo no quiero que mi hijo sea emprendedor. No, el emprendimiento o el perfil emprendedor no se trata solo de crear negocios. Tener un perfil emprendedor es identificar necesidades, problemas, desafíos y yo tener la capacidad de cómo abordarlos, de cómo enfrentarlos y qué herramientas necesito tener para lograr diseñar soluciones con impacto positivo. Entonces, yo los invito a que tengan esta mirada, sea la carrera que estudien, sea la ocupación que tengan, si trabajan en el sector público, privado, como emprendedores, todos necesitamos el perfil emprendedor. Y de hecho quiero agradecerte por estar en este espacio, porque tienes ese perfil emprendedor, porque este es un espacio de solución frente a una necesidad identificada. Así es. Trabajas en organizaciones importantes en el que uno dirá, pues, ¿no? Trabaja para alguien, no es emprendedor. No, el perfil emprendedor va más allá de trabajar para una empresa o ser independiente. Todos podemos tener el perfil emprendedor desarrollado. Importantísimo lo que dices acerca del perfil emprendedor y que creo yo que eso es lo último que nos debemos llevar y para cualquier persona en realidad, ¿no? Para cualquier persona Exacto. que está desarrollándose actualmente, ¿no? Para cualquiera, tener un perfil emprendedor Cualquier espacio. desde cualquier espacio te ayuda a que te desempeñes en lo que fuese, en lo que sea, porque has desarrollado las habilidades que nos has comentado y creo yo que desde ahí podemos hacer grandes cosas. Entonces, Yamil, yo de verdad te agradezco. Espero esta no sea la última oportunidad que te tenga aquí y contándonos de repente mucho más, porque sé que tienes mucho más. Haces, y eso, ambos nos hemos juntado para varias alianzas ahí que tenemos y que vamos a seguir trabajando también. Exactamente. Y bueno, es eso. Entonces, te agradezco por estar aquí y para una siguiente oportunidad también tenerte aquí. Y bueno, Grecia, yo no me quiero ir de este espacio sin realmente agradecerte por todo lo que haces, por brindarle la oportunidad que más personas cuenten lo que hacen y sobre todo reflexionen también. Me has ayudado a identificar muy bien mi proceso y por qué estoy aquí. Y con ese mismo motivo yo quiero invitarte y que tengamos el compromiso de trasladar más experiencias de aprendizaje para nuestros colegios, trabajando de la mano con nuestros docentes, alumnos y todos los involucrados y realmente pues podamos generar un buen impacto. Cuenta conmigo, ahí estamos de todas maneras. Hoy nos acompañó Yamil Castañeda, quien es un joven que a sus 25 años está logrando representar a su comunidad, que es de donde él vino, impactando en la vida de muchos jóvenes. Para el siguiente domingo tenemos una siguiente historia y espero nos puedan seguir acompañando. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.